Bien, como les estaba diciendo, hoy lo que vamos a ver es el tema de procedimientos almacenados, ¿sí? Básicamente un store procedure lo que me va a permitir de alguna forma es poder eh, trabajar varias consultas dentro de un mismo script, ¿sí? Y me va a permitir de alguna forma tener valores de entrada, ¿sí? Que yo puedo configurar cuáles son los valores de entrada, y valores de salida, ¿sí? Entonces, nosotros de alguna forma podemos personalizar consultas a la base de datos, ¿sí? Que pueden ser una o varias, y de esa manera entregar un resultado hacia lo que necesitemos, ¿sí? Si nosotros vamos, por ejemplo, a nuestra base de datos, que es UTNDEV, vamos a tener, aparte de tablas, un lugar donde hay procedures, ¿sí? En el caso de procedures, que serían los procedimientos almacenados, nosotros podemos crearlos, ¿sí? Si nosotros creamos uno, básicamente lo que nos va a permitir es colocar el nombre, ¿sí? Por ejemplo, vamos a, para que nos demos una idea, usuarios, ¿sí? Generalmente nosotros para los procedimientos almacenados colocamos una letra antes o después indicando qué tipo de procedimiento es. Si es un get, o sea, lo que nos va a devolver es un resultado, le ponemos una G o una S, si es un select, por ejemplo. En el caso de que sea un update, o sea, que sea un SP para actualizar algo, una U. Y en el caso que sea para borrar una D, por ejemplo, todos haciendo referencia a qué va a ser ese procedimiento, porque de usuarios podríamos tener uno que me traiga, uno que me borre, y bueno, y algún otro por ahí, ¿sí? En este caso vamos a hacer un select, ¿sí? Y lo vamos a crear. Una vez que lo creemos, ¿sí? Vamos a tener, generalmente la mayoría de los editores viene de esta forma. Tenemos una vista donde podemos determinar los parámetros que tiene de entrada nuestro store, y otro donde podemos ver el source, ¿sí? Generalmente el source es un código fuente que va a tener esta estructura. Todos los procedimientos almacenados empiezan con la palabra reservada create procedure, el nombre del procedimiento almacenado, perdón, la base, punto, el nombre del procedimiento almacenado, y entre paréntesis, como si fuera una función, los parámetros que va a tener tanto de entrada como de salida, ¿sí? Nosotros cada vez que queramos hacer una transacción, o sea, ejecutar un SQL, lo que vamos a hacer es utilizar begin, adentro hacer todo el proceso que requeramos, y una vez que terminemos todo ese proceso, lo finalizamos con end, ¿sí? Siempre los procedures tienen que tener un inicio y un final, ¿sí? Para cada ejecución que ustedes quieran hacer. Bien, los parámetros podemos llegar a setearlos de acá, o podemos utilizar la IDE, ¿sí? En este caso, si le damos a más, era... No expand, configura columnas, crear no, ¿dónde podía setear los parámetros? O en este caso creo, denme un cachito, no, me deja acá, configurar columnas, no, pero son las que ya están. Bueno, las vamos a agregar acá nomás, ¿sí? Quizás las agrego y me los muestra acá y no los puedo tocar desde ahí, si no probamos. A ver. Bien, primeramente, cuando nosotros seteemos las variables que vamos a tener en nuestros procedures, primero vamos a setear qué tipo de variable es, si es de entrada o de salida. Por ejemplo, si es de entrada, le ponemos in, el nombre de la variable. Por ejemplo, a ver, no recuerdo que tenía la tabla. Vamos a users. ¿Y dónde está nuestro procedimiento? Bueno, un cachito. Por ejemplo, de entrada vamos a utilizar el nombre de usuario, el password y el creator. Y el ID de cliente, creo. No, el ID de cliente creo que tenía un default, ¿no? ID de cliente, sí, tiene un default. Entonces, para poder crear, necesitamos un nombre de usuario, un password y un creator. Entonces, como entrada vamos a poner
nombre de usuario, username. ¿Sí? Esto va a ser un parámetro de entrada. Y seguidamente lo que necesitamos colocar es el tipo de dato. ¿Sí? En este caso, username es... Vamos a ver. Text. Entonces le seteamos como text. ¿Sí? Coma, el otro parámetro, que va a ser password. Primero va a ser un parámetro de entrada. Password. O pass le vamos a poner. También es tipo texto. Y después otro parámetro de entrada que va a ser el creator. Que también es de tipo texto. ¿Sí? Bien. ¿Cómo validamos que esté todo bien? Vamos a guardar. Vamos a persistir. Yo lo que podría hacer es ejecutar esta consola, este store, perdón. Y le vamos a dar OK. Dice procedure. Claro. Lo que va a hacer es querer creármela acá. ¿De qué forma lo puedo ejecutar para que me tire? Ya sé cómo. Lo que podríamos hacer es llamar directamente al store y ejecutarlo. ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos ejecutar? Básicamente vamos a la consolita de SQL, utilizamos la palabra reservada call, después la base de datos nuestra era UTND, punto, debería salir como usuarios.s y entre paréntesis los parámetros que deberíamos tener, ¿sí? Por ejemplo, J. Pérez, la clave 454516 y el creador a mí, ¿sí? De esta forma, lo que estoy haciendo es, no me dice que no existe, no me lo está tomando, bla, 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 bla. Usuario S, usuarios S. Ahí está. De esta forma, fíjense lo que estoy haciendo es una llamada al store usuario S con estos parámetros, ¿sí? El store lo que está haciendo es tomarlos como entrada, ¿sí? Y bueno, ya adentro no está haciendo nada porque en realidad el store lo único que está haciendo ahora es recibiendo los parámetros, ¿sí? En el caso de que fuera un parámetro de más, por ejemplo así, debería tirarme error de que el número de argumentos del store procedure esperaba 3 y tuvo 4, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos a darle un poco más de seguridad a nuestra aplicación y vamos a tener de por medio una function, que en este caso es un procedimiento, que me va a permitir de alguna forma filtrar el acceso derecho a nuestras consultas o a nuestra base de datos, ¿sí? Bien, supongamos que yo tengo estos 3 parámetros de entrada, ¿sí? Y con esos 3 parámetros de entrada quisiera seleccionar, ¿sí? No, vamos por el, sí, seleccionar solamente el ID, select, ID, user era, a ver, ID user, from, data utn, dev.users, ¿sí? Where, le vamos a poner username igual a... Bien, fíjense acá algo interesante. Lo que estoy haciendo es que el store, ¿sí? Que me recibe username, pass y creator, lo primero que va a hacer como script es traerme el ID de usuario de la tabla de usuarios
donde el nombre de usuario sea lo que debería venir por parámetro, ¿no? En este caso, para indicar lo que viene por parámetro, lo que tengo que colocar es una arroba, ¿sí? Username. Entonces, lo que le estoy diciendo es que con el arroba username me va a tomar o me va a utilizar, ¿sí?, las variables que vengan en la llamada al procedure, ¿sí? En este caso, debería tenerme los IDs de los usuarios, donde el nombre de usuario sea igual a la variable que viene por acá. Si damos guardar, persistir, where, punto y coma. Sí. Eso sí, generalmente lo que son las ejecuciones siempre terminan en punto y coma. ¿Sí? Si no, no se va a poder guardar. Entonces acá lo que me va a hacer es, a través del nombre de usuario, me va a mostrar el ID del usuario. Entonces fíjense, yo busco a ver alguno que tengamos. JGracia, por ejemplo, nombre de usuario. Bueno, vamos a probar con JPL, debería volver a ser. Check de mano, JPL line. A ver. No creo. Ah, ya sé qué pasa. Acá la referencia la va a hacer así, creo. Sin el arroba. Probemos. No. Debería tomarlo con el arroba. A ver, esperen un cachillo. Bueno, por el momento lo que venimos viendo viene bien. ¿Están ahí todavía? ¿Cómo, profe? Perdón. Sí, lo que venimos viendo va bien. Eh, yo lo estoy haciendo, pero no me están dando. Ah, estoy viendo por qué. Estoy viendo por qué. O sea, no me crea el usuario. Ahí estoy viendo eso. ¿Cómo no te cree el usuario? Cuando yo lo ejecuto al SQL, a la línea esa, call, UTN, dev, etcétera, Sí. como que no me lo carga el usuario en la. No, es que no lo va a cargar porque no está haciendo nada Ah, del store. ¿Sí? entonces. Si ustedes Sí. tienen esto así vacío, lo que va a decir es, recibo esto y Sí. hago lo que está acá adentro. Ah, Si no entonces me tiene está. nada, no va a hacer nada. ¿Sí? Bien, bien, bien. Sí, creo que me faltó el arroba acá. A ver. Ta, 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 ta. Vamos a probar. No. Si no están bien, usuario pass y demás. Quería tomármelo. Ahí le vamos a poner otro nombre. Uname, por ejemplo. Uname. Ahí sí me lo tomo. Eso puede tener el mismo nombre de. ¿No? Yo lo estoy JPL. probando, profe, y me anda hasta ahora. ¿Le andan? ¿Con el arroba? Sí, con el arroz. ¿Por qué? Sí, a mí tampoco, no me tira un error ahí con el error. Se me Claro, no abre, me. se me Ah, abre ¿saben un qué? Es tablet que ahí estaba abajo. seleccionado J. Pérez, entonces ejecutaba solo J. Pérez. Ah, ahí está, listo. Bien. Lo que pasa es que está ejecutando esta porción de código de SQL y no toda. ¿Sí? Por eso. Está bien. Bien, en este caso, username.
username. Persistimos. Bien, fíjense que lo que hizo fue buscar con J. Pérez, no encontró nada. Fíjense que lo que me está retornando es ID de usuario. Si por ejemplo pongo J. Gracia, le hago call, tampoco me devuelve nada. Where username igual. Hay algo que está faltando acá. Vamos a ver si en el arroba. Porque acá me está trayendo todo. Claro, porque username no lo toman como lo que me está fallando. Igual debería traerlo si estaba Jorge Gracia en la. Volvemos con Adías. Pero un cachito que el gato está haciendo desastre. Bueno, a ver. Sí, no debería tomarlo. No sé por qué no lo está tomando. ¿Será que es from username? Ahí le vamos a dejar solo un parámetro. Vamos a colocar como texto. Está bien. Entrada. Donde el nombre usuario se iguala a username solo. A ver. No, me dice. Tiene 3 a F1. Puede ser la coma simple. La coma doble. Porque hay veces que no. Bien, select the user from the users, when username. Es igual a lo que está arriba. A ver si estoy fallando en algo. Denme un cachillo. Sí, no. Escucha que le vamos a poner otro nombre. Quizás se confunda con el nombre de la tabla. Vamos a ver. Puede ser eso. Ahí está. Sí, gracias. Entonces, mucho muy importante, no por el mismo nombre del campo que queremos buscar, ¿sí? Creo que con arroba debería andar. En el caso de que no ande, no, al parecer, acá en MySQL no toma con arroba, sino que directamente es el nombre. Traten de que el nombre de entrada que tengan al store procedure sea diferente a un campo en el cual ustedes están trabajando, ¿sí? Fíjense acá, algo interesante, lo que pasó, que yo únicamente hice la llamada al store, ¿sí? Con un parámetro, y ese parámetro me devolvió esto, ¿sí?
Lo que puedo hacer inclusive es, aparte de esta llamada, hacer otra llamada más, en la cual, por ejemplo, en vez de seleccionar, borre de utn de .users, donde el nombre de usuario sea igual al, vamos a poner otro nombre, el continuado, ¿sí? Que sea un name2, vamos a hacer un name 2, no 2, vamos a poner, ¿sí? Entonces, acá lo que puedo hacer es que vaya después de este, o puedo hacer un begin de nuevo acá, con un end acá, y acá tirar el delete, ¿sí? Esto se ejecuta en orden, o sea que lo primero que se va a ejecutar es lo de arriba y después lo de abajo, ¿sí? Y acá, en la parte de borrado, lo que vamos a hacer es que borre lo que está en un name, con un name2. ¿Sí? Persistimos. En begin, ¿qué está faltando? Ah, lo que pasa es lo siguiente. No puede haber separado así, sino que aquí. Y acá también. No, no me lo toma delete from. Bueno, vamos a tener que meter todo adentro entonces. Me lo toma. Bien. Entonces, vamos a meter todo dentro del begin y del end. ¿Sí? No me permite separarlo. Vamos a trabajarlo todo dentro del mismo. Lo que va a pasar es que lo primero que va a hacer es tirar un select al uname, que viene como primer parámetro, y el segundo va a tener un delete al username, que venga como segundo parámetro. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer acá es, a Díaz lo voy a dejar, y voy a borrar a Jorge Gracia. ¿Sí? Entonces si le doy play, fíjense que el select es mi salida, y es lo que voy a mostrar, y por detrás, si ustedes se fijan, ya debería estar borrado el ID1. ¿Sí? Fíjense que se borró el ID1. De esta forma ustedes pueden ejecutar, ¿sí? Dos consultas que me permitan de alguna forma hacer dos tipos de procesos, ¿sí? O dos tipos de consultas al motor de base de datos dentro de un mismo llamado, ¿sí? ¿Cómo venimos? Bien, profe. Bien, profe. ¿Se va entendiendo? Sí. Sí, profe. Sí, Sí, sí. está bien. Ok. ¿Alguna duda? No, por lo menos, profe, yo no. Ok. Bien, ¿qué otras cosas pueden hacer adentro de los procedures? Pueden inclusive crear parámetros, ¿sí? Por ejemplo, podrían crear, no sé, uname3 aquí, y definirle un valor, por ejemplo, no sé, a Díaz, J. Gracia, no, a ver qué otro podemos poner, a García, ¿sí? Y utilizarlo dentro. Where username es unam3. Esto no me va a dejar usar arrobas, parece.
No. No recuerdo si hay que setearle el text. El tipo de dato. A ver, denme un cachillo. Bien. Primero hay que declarar a la variable, ¿sí? Generalmente con declare y el nombre y el tipo, ¿sí? Por ejemplo, name3 va a ser de tipo texto. Y después, si nos va a dejar, debería dejar de setear su value. A ver. No. A ver, esperemos un cacho. Me olvidé que se usaba set. Acá. Quizás la doble comilla. Set. Punto y coma. Nunca se olviden del punto y coma. Y era eso, el punto y coma. ¿Sí? Entonces declaramos la variable con declare, el tipo. Después seteamos el valor, ¿sí?, de la variable que nosotros querramos. Y después la podemos utilizar. Si le damos play, fíjense, me mostró el 2, pero en el fondo debería borrarme el ID7. ¿Sí? Fíjense que ahí se borra. Entonces, pueden tranquilamente, si necesitan, declarar variables, ¿sí?, dentro del procedure para poder utilizarlas, ¿sí?, más adelante. Otra cosa que pueden llegar a hacer es setear valores por defectos de lo que son las variables de entrada, ¿sí? ¿Qué significa esto? Yo podría, de alguna forma, igualar estos valores, y cuando no vengan, automáticamente se les asignaría esos valores acá, ¿sí? Por ejemplo, en el primero vamos a poner a días, para que vean. Y en el segundo lo vamos a dejar así. Creo que el igual va después. Ya me voy a corregir acá. Sí, el igual iba después. Entonces, tac. No, acá no es de la misma forma. A ver, un cachito. Denme un ratito. No. Bueno, en este caso quizás se pueda. Si no, déjenme que lo anote y lo vemos para la clase que viene. Pero debería poder setearse valores por defecto en la entrada de un store, ¿sí?, en los parámetros de un store. Bien. Otra cosa que podemos
llegar a hacer con los store procedures, ¿sí? Es sacar todos estos valores que nosotros, por ejemplo, traemos con un select y aplicarlos para algún otro tipo de consulta, ¿sí? Generalmente lo que se puede hacer es una consulta anidada, por ejemplo. Podríamos tranquilamente hacer un select, por ejemplo, de la tabla clientes, donde tenemos, no tenemos ID de usuario, ¿no? Acá tenemos el ID de cliente. Vamos a poner un ID de cliente. A ver. Los usuarios tenían clientes, ¿no? Sí. Por ejemplo, así. Vamos a guardar. Entonces, podríamos de alguna forma traer el ID de cliente y con este ID de cliente llamar a la otra tabla, ¿sí? Entonces lo que podríamos hacer es un select all from udndev.clientes where el ID del cliente se iguala, y ahí entre paréntesis vendría esta consulta, ¿sí? Entonces al resultado lo que va a hacer es asignárselo este valor y este valor asignárselo a esta consulta, ¿sí? En este caso lo que vamos a devolver es el ID del cliente, ¿sí? Entonces el ID del cliente debería traerse desde acá. Entonces si vamos y ejecutamos esto, lo guardamos primero, ¿sí? Y luego lo ejecutamos, yo con el nombre de usuario debería poder traer el ID del cliente. Entonces, a días, supongo que seguirá existiendo. ¿Cuántos parámetros teníamos? 2. Fíjense que me trae el ID del cliente, el apellido, el nombre, el stock activo, la dirección y demás, ¿sí? Entonces, yo podría tranquilamente, si necesito el cliente de un usuario, ¿sí? Crear un procedimiento almacenado que se llame cliente usuario, el cual me reciba solo el nombre de usuario, como en este caso, y con el nombre de usuario, automáticamente, que me traiga todos los datos del cliente, ¿sí? Y si quiero sumar algún otro dato, podríamos generarlo, ¿sí? A través de una tabla temporal, que lo vamos a ver bien en la clase que viene, ¿sí? Pero básicamente fíjense que el procedimiento lo que me va a permitir es ejecutar varias porciones de consultas o consultas anidadas a través de únicamente el uso de uno o varios parámetros, ¿sí? ¿Qué se hace regularmente? Lo que se hace regularmente es tener un procedimiento almacenado para hacer una inserción a la tabla, para seleccionar a través de un ID, para borrar a través de un ID y para hacer update, ¿sí? Siempre cuando ustedes trabajen, por ejemplo, con Node o algún otro tipo de backend, lo recomendable es que no le peguen derecho al modelo de datos, sino que utilicen los procedimientos almacenados para poder hacer el manejo de los datos sobre el motor de base de datos. ¿Bien? Por el momento, ¿alguna duda? No, no. Vamos, voy bien yo por lo menos. El resto, No, profe, se entiende claro. Profe, una consulta. ¿Esto es lo que se llama inyecciones SQL o no? Nada que ver. Por no. ahí veo inyecciones SQL, así que. No. La inyección SQL lo que hacen básicamente es, si vos, por ejemplo, haces un sitio que el sitio de alguna forma le pega derecho a una base de datos, a través de, a ver si tengo algún ejemplo que les pueda quedar claro. Por ejemplo, SQL Injection. Cheat sheet, no.
A ver si tengo alguna imagen de un ejemplo de inyección SQL. Example. No me sale nada. A ver, por ejemplo, yo hago un análisis sobre un sitio X y en el sitio detecto que el nombre de usuario y la clave cuando yo me logueo, ¿sí? Va y llama derecho a la base de datos, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer de alguna forma es cambiar los valores que estoy enviando por parámetros de mutación que se llaman, que son, a ver si los pueden ver, que son estos. Entonces esto de alguna forma lo que va a hacer es que la base de datos salte, ¿sí? Porque, a ver, lo que haces, fíjense esto, lo que haces es, lógicamente yo voy a programar algo que cuando me ingresen el mail y yo presione loguearse, ese mail lo voy a reemplazar en un SQL, ¿o no? ¿Qué va a pasar? Cuando yo lo reemplace en el SQL derecho, le estoy dando la posibilidad al usuario que ingrese cualquier valor, si es un texto, entonces me lo puede reemplazar dentro de la consulta. Entonces puede manipular la consulta de la forma que quiera en ese parámetro, ¿sí? O en ese valor que reemplaza. Pero esto ya es como que ya se dejó un poco o sea, debe haber sitios que todavía tienen para inyectar SQL, pero ahora como la mayoría se trabaja con APIs, no existen estos problemas. ¿Por qué? Porque tenés una capa de negocio por medio, que es la que está validando de que lo que ingreses es correcto o no. Y en el caso de lo que ingreses es correcto o no, va a pasar a otra instancia que va a llamar a un procedimiento almacenado, que ahí también se va a validar si lo que enviaste es correcto o no, y después recién vas a acceder al modelo de datos, ¿sí? Entonces, con tantas capas de seguridad es muy poco probable que una inyección SQL pueda llegar a ser algo, ¿sí? Esto generalmente se veía mucho en sitios viejos, hechos en PHP y demás, que no hacían llamadas a una API. Así que no, es otra cosa, básicamente, el SQL Injection. Ah, bien, gracias, profe. Después, si encuentran algún sitio, había un sitio que buscaba sitios vulnerables como para hacer prácticas, después se lo paso, para que vean más o menos de qué trata, ¿sí? Pero ahora actualmente este tipo de ataques no son tan efectivos. Bien. Con el tema de los procedimientos almacenados, ¿sí? Aparte de generar todo este tipo de sencillez para el momento de hacer altas modificaciones y demás, los que nos va a permitir, como les dije recién, es una capa de seguridad, ¿sí? Nosotros podemos generar un montón de procedimientos almacenados para lo que necesitemos, inclusive podemos, a ver, vamos a hacer un ejemplo, crear procedimientos almacenados que llamen a otros procedimientos almacenados, por ejemplo, que llame a clientes select, por ejemplo, ¿sí? Vamos a crear cliente select y esto lo único que va a retornar es un select all from .nd.clientes, ¿sí? Entonces yo tranquilamente, me falta el punto y coma. ¿Persisto? Tranquilamente lo que puedo hacer es decir, una vez que hagas esto que estás haciendo arriba, llámame con call al procedimiento que está en utn-dev punto clients-s, ¿sí? No tiene parámetros, yo le coloco paréntesis, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es inclusive llamar a otros procedimientos almacenados. Por ejemplo, lo guardo y si ejecuto esto, primero va a salir por el primer select. Vamos a guardar para que lo vean. Fíjense,
ahí me trajo todos los clientes, ¿sí? Entonces, pueden hacer un procedimiento almacenado base, por ejemplo, de alta, modificaciones y demás, y después pueden tranquilamente ir anidando procedimientos almacenados para llamarlos desde otros procedimientos, ¿sí? Esto se utiliza bastante si están trabajando, por ejemplo, con bases de datos que no son de ustedes, y el usuario, el DBO, perdón, o el administrador de esa base de datos, no quieres darles el acceso completo a la base de datos. En ese caso, lo que se hace es un store procedure y se le ofrece al desarrollador el store y qué parámetros de entrada tenga, ¿sí? Entonces, ustedes de esa forma pueden comunicarse, si quieren, con otras bases de datos de otras aplicaciones y consumir datos de esas aplicaciones sin necesidad de estar conociendo la estructura interna que tengan, ¿sí? Inclusive, vamos a hacer algún ejemplo, vamos a crear una nueva base de datos muy chiquita que va a ser testing. En esta base de datos vamos a crear un procedimiento, crear una tabla. Voy a llamar, vamos a tirar las colinillas y de test. Guión bajo nunca se puso, auto increment, int, null, aceptamos. Y le vamos a poner otra más, que va a ser name, por ejemplo. Le vamos a poner que sea varchar, okay, y que no sea nulo. Vamos a aceptar. En constraint vamos a agregar la pk, que va a ser esta. Vamos a poner aceptar, vamos a guardar. Persistimos. Acá en la nueva tabla, que se llama new table, vamos a poner el nombre tabla 1. Vamos a cambiar el nombre, vamos a hacer una inserción. Acá fíjense, en general SQL pueden hacer un insert, o si no van derecho acá a datos, e insertan acá. Con el nueva columna, ¿no? Acá. Acá le ponemos nombre name 1, name 2, que tire el de SQL, ahí lo tiró y ahí quedó, ¿sí? Vamos a hacer un store que consuma esta tabla, un select. Entonces vamos a hacer un nuevo procedure que se va a llamar tabla 1S. ¿Sí? Lo que va a hacer esta tabla es no recibir, este store es no recibir nada, pero va a devolver de testing.tabla1, perdón, va a devolver todo de testing tabla 1, ¿sí? Y eso es lo único que va a hacer este store. Lo guardamos, persistimos y ahí queda. Fíjense, yo quiero que desde esta tabla consuma este store. Entonces lo que voy a hacer acá, voy a llamar call testing.tabla 1.s, s, paréntesis, paréntesis. Entonces lo que estoy haciendo es llamando desde un store propio de esta tabla a un store de otras tablas. Esto debería dejarme. Usuario es ese, fíjense, si yo lo llamo, me trajo los datos de otra tabla, ¿sí? Que pueden ser datos de otra aplicación si yo quiero, sin necesidad de establecer una conexión con esa tabla. Lo único que hice fue crear un procedimiento que llamase a otro, acá, que esté en otra tabla, ¿sí? Entonces, de esta forma yo puedo generar varias aplicaciones con sus tablas independientes y de alguna forma comunicarlas a través de procedimientos almacenados para yo poder
indicar o para yo poder manipular esos datos sin necesidad de estar estableciendo conexiones con cada una de las bases de datos. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Cómo es, profe? Básicamente lo que acabo de hacer, lo voy a repetir para que presten atención. Podemos generar, ¿sí?, procedimientos almacenados en otras tablas, como por ejemplo esta de testing, y consumirlos desde cualquier otro procedimiento almacenado que no sea propio de esa tabla. ¿Sí? Entonces, de esta forma lo que podemos hacer es conectarnos directamente solo a esta tabla, a través de esta base de datos, consumir SSP nomás, y con SSP poder traer datos desde otras fuentes. ¿Sí? Eso me permite, si yo tengo una o varias aplicaciones, poder de alguna forma consumir datos de esas aplicaciones, ¿sí? Sin necesidad de yo tener que clonar esas tablas, por ejemplo, en la base de datos que esté utilizando. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, yo cuando llamo acá al SP, me está trayendo datos que son de la tabla testing. ¿Sí? No son de UTND. ¿Sí? Sí, profe. Bien, bien, bien. Ok, ¿alguna duda? Por ahora no. Ok. ¿Algún caso práctico que se les venga a la mente que podríamos llegar a replicar? Que por ahí han visto que se complicaba hacerlo en el backend y que quizás lo podamos resolver con un procedimiento. Sí, no. No, no sé, yo por lo menos estoy pensando. Bien. Podría ser como incluir así varias tablas a la vez. Me acuerdo que cuando hicimos el juego ese en Python el año pasado, Sí. eh, en el caso mío que era el Tatetí, Ujú. cuando creaba una partida tenía que crear en varias tablas, o sea, cargar como el dato en varias tablas a la vez. El tiempo, quién jugaba, eso. Sí, sí, eso se puede hacer con varios inserts al mismo tiempo. Exacto. Otra cosa que me olvidé de aclararles que pueden llegar a utilizar, por ejemplo, yo puedo declarar variables, ¿sí? Un ejemplo. Qué sé yo. Le vamos a poner, por ejemplo, no se me ocurre otro nombre, que sea, por ejemplo, el tipo texto, ¿sí? Después le puedo setear un valor. El ejemplo va a ser ¿cómo lo podemos hacer? De torno, ¿sí? Y podemos de alguna forma devolver ese valor con select, ¿sí? Entonces fíjense, si yo lo llamo, me va a devolver la columna, que va a ser el nombre de la variable que yo seteé, y el valor que tiene la variable en ese momento, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer eso? Con un select, ¿sí? Yo con select puedo de alguna forma hacer una especie de return dentro de los store para poder retornar valores, ¿sí? Creo que con return
también funcaba. Vamos a probar. Pero normalmente es con select. No. Claro, returns se permite en una función. Y se permite también, profe, acá hacer alguna operación matemática con un entero. Sí, También. Por ejemplo, si querés, podemos insertar qué sé yo, un número que sea de tipo entero. Y acá ejemplo va a ser un tipo entero también. Pero ejemplo va a tener el valor de 2. Entonces lo que vamos a hacer es el select. Le vamos a poner que sea 2 más número. ¿Sí? Creo que el nombre de la columna no va a salir. Ahí lo probamos. Entonces le vamos a poner como número 4, que es 2 más número 6. En realidad acá deberíamos ponerlo más bonito. Recuerden que para cambiar el nombre que se muestra en la columna le pones as resultado, por ejemplo. Guardamos. Pues hicimos. Le mandamos. Y ahora el resultado es 6. ¿Sí? Así que podemos hacer lo que querramos dentro del SP consultando datos de varias bases de datos. ¿Sí? Por ejemplo, inclusive lo que podría hacer es, en vez de sumarle 2, podría sumar el ID, select ID client from clients, clients, where ID el cliente es igual a 1, supóngale. Entonces lo que hago es que este select automáticamente se me va a reemplazar por el valor que debería él. O sea, recuerden que siempre el select me retorna algo. Entonces acá lo que me va a retornar es el ID del cliente, que en este caso es 1, más el número, y eso debería darme el resultado. Entonces persistimos, lo probamos. Entonces 4 más 1 debería darme 5. Y ahí muestra como 5. ¿Sí? Entonces pueden traer inclusive datos o valores de otras tablas y con eso irlo sumando y ir generando diferentes cosas. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Les parece interesante? Resuelve un montón de cosas que por ahí necesitaban resolver. ¿Alguna duda? Pensé que me iba a demorar más. Pero veo que está todo demasiado claro. No sé si quieren que veamos algún ejemplo en particular. Yo creo que con estas herramientas básicamente van a poder trabajar sin ningún problema sobre Node. Si quieren les muestro a ver si tengo algún ejemplo de Node. Profe, Sí, ¿hay alguna API que trae, por ejemplo, paginado? sí. ¿Eso se trabaja en el mismo, por ejemplo, Node o desde la base de datos ya se lo trae así? No, lo que podés hacer, tenés dos formas de paginado. ¿Sí? Ahora lo que se está haciendo comúnmente es traer todos los registros y que JavaScript lo pagine solo. ¿Sí? Si quisieras de alguna forma paginar sobre, por ejemplo, un procedimiento almacenado, puedes usar limit. ¿Sí? Decirle, por ejemplo, al procedimiento le vamos a llamar paginado. Page, por ejemplo. Lo que va a recibir es un entero de entrada que va a ser el inicio y de entrada que va a ser el fin.
Y por ejemplo que quieras ver los registros que tenga usuarios, a ver qué tabla tenemos cargada, direcciones. No, direcciones tiene una. Clientes tiene 2, usuarios tiene 2. Vamos a crear un usuario más para que nos quede a López. Y vamos a tirar un más. Filippi. Guardamos y ahí queda. Entonces lo que vamos a hacer en Page es decir, tráeme todo, por ejemplo, de utn dev.users, ¿sí? Tráeme todo, pero limítame de el inicio al fin, ¿sí? Entonces lo vamos a guardar, vamos a persistir. Acá me faltó el punto y coma. Vamos a guardar, persistir. Tu inicio fin. Cierto, esto no va entre paréntesis. Limit, inicio fin. Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, llamo call utn dev.page, le voy a decir, tráeme desde el 2 al 3. ¿Sí? Entonces, le mandamos y ahí trae, ¿ves? El 8 y el 9. Si le digo, tráeme del 1 al 4, me debería traer todos. ¿Sí? Puedes armar un... O sea, no es lo óptimo, pero puedes armar un backend en el cual vos le pases las páginas y te vaya trayendo. Pero, como se hace generalmente ahora, es traes todos los registros y el paginado lo haces desde el front. ¿Sí? Guardás todo en una lista y lo haces desde el front. Ojo, hay paginados que hacen todos desde el front, pero si sobrepasa cierta cantidad de páginas, ahí sí vuelve a consumir el servicio y vuelve a traer más páginas. ¿Sí? Por ejemplo, dice, bueno, traigo las páginas de la 1 a la 100. Si tocan el botón 101, voy a buscar más páginas, voy a traer y voy a agregar al paginador. ¿Sí? Pero bueno, eso depende mucho de la arquitectura que tengas y el tipo de proyecto que estés encarando. ¿Sí? Pero básicamente lo podés hacer de esta forma. Con el limit. Ok, profe. No lo recomiendo, pero a los fines de lo que vemos ahora se puede hacer así. Bien. ¿Alguna duda? ¿Algo más que quieran que veamos? En relación, bueno, les iba a mostrar el ejemplo de Node. A ver si... no sé si lo subí o no lo subí. A ver si tengo acá. Esperen un cachito. No me acuerdo si las llamadas las había hecho. No. ¿Dónde está el que tengo acá? Vale, un cachito. Bien. Lo que pueden hacer es, básicamente, supongamos ustedes tienen una API similar a esta. ¿Sí?
Y acá, en teoría, ustedes, por ejemplo, tiraban el SQL, ¿no? El query. Acá directamente lo que pueden hacer es hacer una llamada, ¿sí? Ponen utnd, por ejemplo, punto lsp, y entre paréntesis le van pasando los parámetros, ¿no? Entonces, fíjense que todo se reduce. Solo una llamada normal, ¿sí? En SQL. Y ya no están exponiendo de qué forma está estructurada su base de datos, ¿sí? Entonces pueden de alguna forma simplificar código a mansalva, porque ya este query es como que se reduce bastante, y a su vez no están exponiendo datos propios de la base de datos, ¿sí? Perdón, la estructura propia de la base de datos. Así que, de última, si quieren ir probando con lo que ya habían hecho en Node, pueden generar las llamadas a través de store procedures, ¿sí? Lo que no les consulté, si alguno ya había estado probando conectar Node con MySQL. No, yo por lo menos no. ¿El resto? Todavía no. Yo justo, profe, estoy haciendo uno de esos tutoriales de FAS que hacen conexiones de SQL con Node. Estoy en eso. Bien. Bueno, de última, lo que puedo dejar preparado para la clase que viene es que veamos cómo consumir los SP, ¿sí? Desde un backend chiquitito de Node, para que ustedes vean de qué forma se simplifica el código, ¿sí? Y pueden trabajarlo de una forma un poquito más completa, ¿sí? A todo esto, todos ya tienen levantado el ambiente de la base de datos, ya tienen MySQL funcionando en su local, en su Sí, compu. sí. ¿Alguno ha Sí, tenido sí. problemas con instalación o algo? ¿No? Yo tuve problemas con las contraseñas, tuve que borrar todo y volví. Ah, no me acordaba del root. A mí me pasó lo mismo, pero hay una forma ahí de como de editarlo y vuelves a Sí, cambiar la contraseña. Sí, en pero no lo MySQL hay encontré. una opción que se llama, o sea, editan el archivo de configuración para que ingreses como en modo superusuario, por así decirlo, y ahí se lo seteas. Y después lo volvés al modo normal. Bueno, no sé qué más podemos ver que les pueda llegar a interesar. ¿Estuvieron haciendo consultas cruzadas con Inner Join? ¿Tienen dudas sobre eso? No, no, no. No, profe, yo tengo que repasarlo esto todavía. Ujú. Pero más o menos. Un poco de acá y un poco de YouTube y lo voy llevando. Y rever las clases, Sí, sí. Sí, yo las grabo siempre y después las ves. sí. Genial. Bueno, yo por mi lado pensé que me iba a demorar más en ver el tema este de Story, que iban a tener un poco más de dudas, así que estamos con bastante tiempo de gracia. Lo que me comprometo es ya la clase que viene, podemos ir mirando todo lo que es la parte de Node, cómo conectar con Node un pequeño servicio, una ruta chiquita para Bien. consumir y que le pegue derecho a nuestro MySQL, ¿sí? Básicamente lo que hemos visto acá, que son todo lo que son consultas con Inner Join, e inclusive lo que son los procedimientos almacenados, son lo que les va a ayudar un poco también a mitigar el tema de los ataques a sus aplicaciones. Y a su vez, en el momento que lleguen a trabajar sobre sistemas bastante robustos, van a notar que la mayoría se manejan por procedimientos almacenados y no por consultas en sí. Para que se den una idea, a ver, denme un cachito de cuál. Este es una base de datos de Unitario, que es donde trabajamos nosotros, que es como el dev.
Fíjense, CRM, procedimientos. Tenemos un cachito. Está lento. Pueden estar haciendo tareas de mantenimiento. ¿Ustedes me siguen escuchando? Sí. Ok. ¿Por qué no carga? Todo esto son procedimientos almacenados. Y sigue. Y la tabla son mucho. Y esos procedimientos no tan solo se aplican a las tablas de esta base, sino que consumen de otras también. Entonces, fíjense, estas son las tablas. Sí, lo que les quería hacer notar es que procedimiento se utiliza bastante, mucho, y en muchos lugares, ¿sí? Y que se pueden llegar a encontrar casos en los cuales tengan que trabajar sobre una tabla extensa como la que vimos recién, que tenga varias bases de datos y consuma de varias bases de datos los datos, ¿sí? Nosotros en el caso nuestro de Swiss Medical trabajamos con como 4 sistemas legados. Entonces, para lo que nosotros desarrollamos, que es el sistema de gestión propio de los asesores, consumimos de acá, de un puchito de acá, un puchito de acá, un puchito de acá, porque son como que la información está distribuida en varios lugares, ¿sí? Y eso puede llegar a pasarles en algún futuro cuando estén trabajando con base de datos de varios sistemas, ¿sí? Por ahí se resuelve, a ver, puede ser que les toque algo muy importante que no necesiten, pero puede ser el caso que lo tengan que hacer, ¿sí? Otra cosa que podemos, eso podemos ver ahora. Se pueden inclusive hacer condicionales dentro de los procedimientos, ¿sí? Podemos, por ejemplo, si inicio es igual a 2, entonces then select, hola. Si no, then no era con else, era con, ya les digo, if, creo que es if and if nada más. No, es con else, sí, está bien. Con else, si no esto, y después tiramos un end if. ¿Sí? Entonces pueden de alguna forma hacer condicionales, ¿sí? Creo que acá es doble igual. Igual debería. Sí, doble igual. ¿Qué me dicen? Near, ¿por qué me dice? Me faltó el público acá. No, select. Vamos a setear un declare retorno. Va a ser un text. Vamos a setear. Retorno igual a hola. Y acá lo que vamos a seleccionar es retorno. A ver. Me sigue tirando error ahí. ¿Qué me está faltando? If, then, else, and if. No me falta nada. A ver. Profe, las bases de datos, una vez que se diseñan, Sí. después se le van agregando, ya sé que se van rellenando, pero se van agregando otras tablas a medida como que van faltando así, o se hace todo el diseño primero, y No, se van agregando. se van haciendo las relaciones constantemente. A medida que uno va necesitando cosas, van saltando, digo.
Claro, se van agregando dependiendo de los requerimientos, ¿no? Bueno, no es el doble igual, es un igual solo. ¿Sí? Entonces, si el inicio es igual a 2, entonces que me muestre hola, sino que me muestre los. Fíjense, el inicio es 1. ¿Qué pasó aquí? Check the model con el forma de no estoy conectado a la base de datos. A ver, vamos a reconectar. Debe ser que debe haber perdido el. Ahí está. Fíjense, si es 1 me trae todo. Si es 2, me vuelve hola. ¿Sí? Entonces pueden también aplicar condicionales. ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos seteándolo? En page. Pueden aplicar condicionales, ¿sí? Inclusive tienen loops, ¿sí? Ya les digo, no me acuerdo de qué forma setear el loop, era... Creo que era bastante complejo. Denme un cachito. Loop. En loop. Sí, pero no me acuerdo cómo hacer para que salga. Con live. Sí, pero no tenemos algún caso en el cual usemos loop. Lo otro que se puede llegar a usar, loop generalmente no lo he visto mucho, pero quizás se puede utilizar. Es el case. El case sí es bastante usado, ¿sí? Es como un switch, en el cual nosotros lo que hacemos es case, ¿sí? Por ejemplo, inicio, ¿sí? When sería el otro. O sea, cuando el inicio, por ejemplo, es 2, entonces select tanto, que es el retorno. When 3, then que me seleccione esto, por ejemplo. ¿Sí? Y así sucesivamente vamos agregando los case. Y cuando terminamos ponemos end case. ¿Sí? En ese caso, vamos a borrar esto de arriba para que podamos ejecutarlo sin problemas. Lo que va a hacer es un switch case en el cual va a validar el valor que va a tener inicio. Y si es 2, va a ser esto. Y si es 3, va a ser esto. ¿Sí? Si vamos a page, fíjense. ¿Dónde está el SQL? Acá, por ejemplo, si es 2. ¿Cómo que se desconecta? No sé. A ver. Ahí está. Trae hola. Y si es 3, debería traerme todos los registros. Bueno, el select es. ¿Sí? Entonces también pueden utilizar, dependiendo del valor que tengan, de entrada, diferentes SQL para hacer diferentes cosas. ¿Sí? Entonces, pueden utilizar if, pueden utilizar variables, pueden utilizar parámetros, pueden utilizar case. ¿Sí? Básicamente es como generar su propio script para lo que necesiten dentro de la base de datos. Y lo único que va a utilizar en el backend es el llamado al store nomás. ¿Sí? Bien, creo que con eso vamos a andar bastante bien. ¿Alguna duda? No, profe, me hace, me hace acordar el Assembler, un poco cómo se escribe. Sí. Tiene un parecido.
Sí, sí, es bastante assembleroso. Bueno, si no hay dudas y nada más, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a dar por concluida la clase hoy. Ya para la clase que viene tenemos un ejemplo más práctico de cómo lo podemos aplicar en un backend en Node, ¿sí? Y ya con eso ya daríamos por cerrado todo lo que es esta parte de base de datos relacionales, ¿sí? Son temas generalmente cortitos. El tema es que no me puedo explayar mucho más de lo que ya han venido viendo, así que ya son conceptos que vienen trabajando y demás sin ningún problema, ¿sí? Entonces ya lo que haríamos son terminar con un ejemplo práctico y una vez que terminemos con el ejemplo práctico, vamos a alargar con el otro tipo de base de datos, ¿sí? ¿Les parece? Sí, profe, ¿está bien? Bueno, genial. Entonces nos estamos viendo el día jueves a la misma hora, por el mismo canal. Cualquier duda que tengan me puede consultar y el jueves en realidad ya vamos a empezar con lo que es metodologías ágiles, ¿sí? Así que va a ser una clase un poquito más pesada que por ahí esta que es netamente práctica, ¿sí? Así que bueno, nos vemos el jueves, chicos. Ok, profe, nos vemos. Nos vemos el Hablamos, que jueves. anden bien. Hasta luego. Chao, chao.